La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. Ceres presentó un informe especial en el que examina las proyecciones y los fundamentos del proyecto de ley de presupuesto nacional 2025-2029, estructurado en 3 dimensiones: la realidad, los supuestos y las interrogantes. A partir de esta metodología, se busca poner en perspectiva tanto la magnitud de los cambios previstos en el gasto público como las condiciones necesarias para que las metas fiscales y de crecimiento se concreten. En primer lugar, se estudia la evolución proyectada del gasto total y por rubros en comparación con periodos anteriores. Se observa un aumento de 10% en términos reales en el gobierno central y BPS hacia 2029, con mayor expansión en salud, seguridad social, protección social e infraestructura, transporte y también comunicaciones. También se subraya que las remuneraciones crecerían en términos reales casi el doble que en el quinquenio previo. El documento dedica un segundo eje a los supuestos macroeconómicos que sustentan el presupuesto. Allí se identifica un escenario oficial que proyecta un crecimiento anual de 2,4% entre 2025 y 2029, cuando la evidencia histórica en condiciones externas, ahora sí, similares a las actuales, muestra tasas cercanas al 1%. Si la actividad se expandiera en línea con el desempeño de la última década, el déficit fiscal proyectado sería más elevado que el estimado en la exposición de motivos. Finalmente, se formulan interrogantes sobre la magnitud de la recaudación esperada por nuevas figuras tributarias y mejoras en la eficiencia, así como sobre la capacidad de duplicar la tasa de crecimiento con niveles de inversión que se ubicarían por debajo del objetivo oficial. El informe concluye señalando la necesidad de discutir, además de los números, los desafíos estructurales que condicionan la eficiencia del gasto y la efectividad de las políticas públicas. Para profundizar en estos asuntos, recibimos en nuestra entrevista central a Martín Alesina, economista e investigador de Ceres. Francisco Morales, Otra Mañana. Martín, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, Martín, es un gusto compartir contigo la mañana. En primer lugar, y antes de ir a estos supuestos o a estos conceptos por los cuales Ceres estructura el comentario sobre el presupuesto, una mirada general, digamos, teniendo en cuenta estos millones de dólares que el gobierno plantea gastar por encima de lo que ya se venía gastando, la situación actual macroeconómica del país con el déficit, los ingresos, la inflación. ¿Cómo lo ves de forma general, Martín, una primera mirada? De forma general lo vemos como un presupuesto razonable, con cierto sentido común, cuidadoso, con prudencia y con conciencia de la situación fiscal en la que se encuentra el país. Eso a modo general. Vemos con cierto, o sea, acompañamos un poco las prioridades que se manifiestan en lo que respecta a qué sectores son en donde se aumenta el gasto, pero más allá de eso, más allá de que vemos, de que compartimos los lineamientos y vemos cierta precaución dado el contexto fiscal, la idea un poco del informe fue, como decías, meternos un poco en un análisis primario, porque salió recién hace una semana, y considerando que se vienen varias semanas y meses de discusión, bueno, plantear ciertas interrogantes que salen de nuestro análisis para que esas interrogantes se planteen y se analicen y se respondan también en estos meses que nos esperan de discusión. ¿Por qué eligieron entonces que el debate lo estructuraran en estas 3 dimensiones? Realidad, supuestos e interrogantes. Bueno, arrancar con la realidad porque para nosotros es lo más relevante. O sea, un dato certero es que hoy está comprometido como piso, decimos como piso porque ahora se vienen meses de discusión que lo pueden elevar y después se vienen las rendiciones de cuentas que también lo pueden elevar o lo pueden bajar, como piso un aumento en el total del gobierno del 10% del gasto en términos reales. ¿Y por qué es importante verlo en términos reales? Porque una cosa es en términos reales y otra cosa es como porcentaje del PBI. Y lo comprometido hoy en términos reales es algo cierto. O sea, hoy me comprometí a aumentar este monto.
en términos reales dependiendo de cómo vaya la inflación. Sin embargo, la estimación del PBI no es algo cierto, es algo que es una estimación. Claro. Entonces, a lo que hoy me comprometo es al incremento ese del gasto en términos reales, que es del 10%. Eso es una realidad, por eso queremos empezar con eso, en donde los principales aumentos se ven, por un lado de remuneraciones y de pasividades, y si uno lo ve a nivel sectorial, más en el sector de la salud, en el sector de protección y seguridad social, y como decías, en el área de la infraestructura. Uh-huh. O sea que en eso, y volviendo a la pregunta anterior, Martín, hay una correcta evaluación de las intenciones del presupuesto, de dónde coloca el dinero, el poco que hay para destinar por sobre lo que ya se venía gastando, va en la dirección correcta, digamos. Las áreas sí, lo que nosotros hacemos una puntualización es en no olvidar, y damos fe que se está trabajando en eso, pero creemos que debería ser central, en atacar la efectividad del gasto actual, porque siempre hablamos, y periodo a periodo, no importa el color político, se habla de para dónde incrementar el gasto, qué áreas necesitan más, todas obviamente con sus justificaciones piden un incremento, pero hemos detectado en un trabajo que hicimos el año pasado una mejora, un margen de mejora realmente grande en lo que es la eficiencia del gasto actual. O sea, allí habría recursos para ir a buscar si fuéramos más eficientes en la forma que gastamos. Claro, sin duda que hay áreas que necesitan más presupuesto, pero hay mucho margen de mejora en el presupuesto actual. Y lo analizamos, por ejemplo, en el área de las políticas de vivienda, de las políticas de pymes y las políticas de primera infancia. Y detectamos un montón de duplicaciones, un montón de superposiciones, un montón de organismos que tenían objetivos muy similares. Entonces, vemos mucho margen de mejora ahí, que eso daría el espacio a atender las necesidades adicionales de los sectores que obviamente necesitan, pero no dejar de atacar ese problema, que es algo que Uruguay tiene ya hace décadas. Uh-huh. Hablando de eso, hay una columna muy interesante ayer en Economía y Mercado del País, del señor Favaro, que fue el primer director de Ceres, además, sobre lo que se gasta y lo que se mide, ¿no? Y a ver cuál es el retorno real o la consideración real de aquello en lo que se invierte para poder medirlo y saber, bueno, lo hicimos bien, lo hicimos mal y dónde corregimos, ¿no? Bueno, eso es algo que hacemos hincapié nosotros, de tender en el mediano plazo a un presupuesto por resultados. Hoy en día se dan incrementos, pero no se miden luego los resultados que se generó con ese incremento para después evaluar si estuvo bien o mal y pensar en las próximas rendiciones de cuentas o presupuesto si merece un nuevo aumento, si merece mantener o si merece una quita. Entonces, eso que muchos países lo hacen, incluso lo hacen países de la región, creemos que sería importante, más allá de esta ley de presupuesto, pensar, planear para el futuro, ya para el mediano plazo, tender hacia un presupuesto por resultados. Martín, hablábamos recién de la realidad, esa es la primera forma en la que ustedes estructuran el análisis. La segunda son los supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos y qué mirada tienen ustedes sobre ellos? Bueno, el primer supuesto, y es el más relevante porque ata al resto de los resultados, es el número proyectado del crecimiento del PBI promedio, que se espera que en el quinquenio crezca promedio anual 2,4%. Como comentabas en la introducción, la idea nuestra no es hacer juicios de valor, simplemente brindar información para el análisis. Y si uno mira cuánto creció Uruguay promedio anual cuando tuvo estas condiciones externas, que son condiciones externas que no son ni buenas ni malas, condiciones neutras, en promedio Uruguay creció 1%. Y si uno mira la última década, también Uruguay en promedio creció 1%. ¿Y por qué es importante mirar eso? Porque es lo que Uruguay ha podido dar en este tipo de condiciones. Y también otra cosa importante a puntualizar es que no se esperan, al menos en los números presentados por el gobierno en el presupuesto, grandes inversiones que puedan mover ese número. Uh-huh. Como podría ser, por ejemplo, inversiones que se han hablado en energías renovables, en hidrógeno verde. Cuando uno analiza los números del presupuesto, no se visualizan porque se proyecta una inversión constante con respecto a la que se tuvo en el último quinquenio. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos, y de ahí es que primero analizamos los supuestos, pero esto también da pie a las interrogantes, es cómo se va a alcanzar ese número
con las condiciones externas que tenemos y si no se esperan grandes proyectos de inversión. Claro, vayamos a la exposición de motivos del presupuesto. Allí lo que el gobierno establece es que las proyecciones para 2025 anticipan un crecimiento del Producto Bruto Interno Real del 2,6%, sustentado en la expansión del gasto de consumo final, en un incremento de la inversión y en un aumento de las exportaciones. Para 2026 se estima una expansión del producto del entorno del 2,2%. Y el promedio de crecimiento esperado para el periodo 2025-2029 se sitúa en el 2,4% anual, apuntalado, dice el gobierno, por la demanda interna y la demanda externa. Ahora, si uno va al histórico de los datos de la economía uruguaya, el crecimiento es inferior a eso, ustedes los establecen en el 1%, con ciertos saltos cuando hay, por ejemplo, la construcción de una pastera o el ferrocarril central o la posible expectativa por la obra de GIF Global en Paysandú. Salvo esas grandes inversiones, la tendencia, el crecimiento tendencial de Uruguay es del 1%, más o menos, digamos. Acá el gobierno está planteando un crecimiento prácticamente del doble y un poco más para estos 5 años. Claro, y eso es lo que nosotros planteamos como interrogante, cómo se va a alcanzar ese número, que bueno, ojalá se alcance porque el país lo necesita. Puede ser que se esperen nuevos proyectos de inversión que capaz aún no están concretados, pero a partir del análisis de los números es que nosotros podemos decir eso. Y cuando se habla de que se pueda empujar a raíz de demanda interna y externa, por ejemplo, demanda interna sería mayor consumo interno, que vendría de la mano de un incremento significativo del salario o sostenido del salario real o del número de empleados. Si uno hoy mira el mercado laboral, puede suponer que no hay mucho margen de mejora significativa año a año, porque ya se está, el número de empleados está en un número ya máximo, en el que uno ve difícil, dado el nivel de encarecimiento que el país tiene, que eso se incremente mucho más. Lo mismo en términos del salario real. Eso con respecto a la demanda interna. Y demanda externa, tampoco uno proyecta un incremento fuerte de la demanda a raíz de más actividad de lo que puede ser de países asiáticos. También proyecta mucha incertidumbre a nivel global que estaría frenando eso. Tampoco se espera, si bien se está trabajando bien en términos de Cancillería, pero no se han proyectados acuerdos o cerrado acuerdos comerciales que significarían un incremento grande en la demanda externa. Entonces, planteamos la interrogante de en qué se basa ese 2,4%. Claro, la pregunta aquí, Martín, es si el gobierno está viendo algo que ustedes al hacer estos análisis o los analistas que son consultados habitualmente por el Banco Central no tienen una información que el gobierno tenga y que los analistas no. Y voy a la encuesta de expectativas económicas presentada en agosto de este año por parte del Banco Central, que el promedio de crecimiento para el año sería un 2,41. Esto ya es 2 décimas por debajo de lo que plantea el gobierno para este año. Pero además la mínima plantea el 1,9, que son 7 décimas por debajo, digamos, ¿no? Y este debate que tú planteas y que menciona en el informe es central, porque acá lo que se está pensando es, ya se está gastando más que el año anterior, y se plantea gastar más para los años subsiguientes, aun cuando el crecimiento de la economía pueda no acompañar justamente esos gastos, lo que ahí se empezaría a abrir un descalce mayor, y ahí podemos ir al otro asunto, que es el déficit fiscal, ¿no? Sin duda, con respecto a lo primero que decías, ahí para este año puntualmente nosotros estimamos que va a rondar el 2,5% el crecimiento. ¿Por qué? Porque hubo un fuerte aumento en el primer semestre, apoyado sobre todo en una buena temporada turística, de buenos precios de la carne y de buenas cosechas de granos. Entonces, este año sí es de esperar un incremento del entorno del 2,5%. Lo que nosotros ponemos la lupa es en que ese dato se pueda mantener durante todo el quinquenio, porque tampoco hay factores que año a año lo puedan ir empujando. Y con respecto a la segunda pregunta,
sin dudas, una de las cosas por las que es muy relevante este dato es porque es el supuesto detrás de la mejora en el resultado fiscal. Y ahí nosotros hicimos un ejercicio. ¿Qué pasaría con las proyecciones de déficit fiscal si la actividad creciera como creció en la última década, que es en el entorno del 1%? Y ahí proyectaríamos a final del periodo un empeoramiento de resultado fiscal proyectado de casi 1 punto del PBI, de 2,6, que es lo que proyectó el gobierno, a 3,4, que es lo que decimos, que lo que proyectamos nosotros si la actividad creciera como lo hizo la última década. Por eso es que es un supuesto muy, muy fuerte, o sea, una estimación, obviamente, por parte del Ministerio de Economía, muy importante porque tiene una gran relevancia en lo que sería la mejora proyectada del déficit. Vos mencionabas recién que los análisis del propio Ceres plantean en un entorno del 2,5%, eso ya es una décima por debajo de lo que plantea el propio gobierno. Yo mencionaba recién las 50 expectativas económicas que fueron presentadas en agosto. Vamos a escuchar lo que decía Ignacio Muncho en el tradicional desayuno de Ceres, porque es interesante sumarlo a lo que plantea Martín. El análisis que hacía aquí Ignacio es el crecimiento para el año 2025, pero sobre todo, ¿dónde estaba ubicado? Que el crecimiento esperado para este año, que es 2,5% del PBI, ya está jugado, o sea, ya se creció eso en parte por el arrastre estadístico, en parte por la temporada turística, en parte por la cosecha de soja récord y algunos precios que han ayudado, pero no vemos a partir de ahora, en el segundo semestre, ningún impulso. Por lo tanto hay que tener cuidado, no confundirse con un número que a primera vista luce razonable, pero... Por eso es central escuchar este reporte, esta palabra, Martín, y tú acompañás con la cabeza, porque lo que plantea Ignacio es, vamos a crecer ya una décima por debajo de lo que plantea el propio ministerio. Es una expectativa, digamos, ¿no? Esos son estimaciones. Ahí va, o sea, son estimaciones. Pero sí, ya estamos en una estimación menos optimista, digamos. Pero además, todo lo que había para crecer en 2025 ya se creció en el primer semestre. Por lo cual el efecto de arrastre hacia 2026 es menor, es considerablemente menor, digamos. Y aquí el gobierno plantea para el año que viene una tasa de crecimiento del 2,2, ¿no? Claro, o sea, el crecimiento, como comentábamos, ya pasó. Incluso eso lo vemos con nuestro estimador de adelantado de la actividad, el índice líder de Ceres, en donde en el primer semestre venía a tasas un poco más altas y ya hace meses estamos viendo cierto enlentecimiento de la actividad. Entonces, lo fuerte del año, que fue el primer semestre, ya está jugado y no vemos muchas fuerzas que empujen para adelante, tanto para lo que queda este año como para arrancar el año que viene. Por eso es que la lupa más que nada la ponemos en los años siguientes. Claro. Más que nada viendo las proyecciones de inversión del propio gobierno, que se proyecta, o sea, no se proyectan crecimientos grandes en lo que es la inversión privada, que es el factor que hoy en día Uruguay tiene que prestarle más atención si quiere crecer a esa tasa. Incluso el mismo Ministerio de Economía lo ha manifestado como un objetivo poder llegar a tener un ratio de inversión sobre el PBI del 20%, y las estimaciones oficiales lo estarían situando para todo el quinquenio entre el 16 y el 17. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros queremos puntualizar, la importancia que tiene la inversión, y que ojalá ese número se termine creciendo en el periodo, pero el análisis que surge a partir de los datos presentados es ese. Claro. Martín, lo mencionamos ayer al pasar, pero una breve reflexión sobre el tema del déficit eventualmente, digamos, cómo estamos hoy, hacia dónde podríamos ir, si hay unos eventuales movimientos en estas tendencias que advertimos. Y sobre todo te lo pregunto porque ha habido un gran debate en el comienzo de este año con respecto a lo que dejó el gobierno anterior, cómo lo agarró este gobierno, qué había pasado en 2019 con respecto a la tasa de déficit fiscal, y en qué punto el déficit fiscal se transforma en una variable difícil de contener, digamos, ¿no? Porque en el final del gobierno de Tabaré Vázquez el déficit estaba cercano al 5%, algunas consultoras ya habían señalado que había una cierta preocupación con respecto a cómo había evolucionado. El gobierno pasado planteaba como una de sus banderas contener el déficit fiscal, es algo que evidentemente no se logró.
¿En qué punto entendés que esto se puede transformar en una variable complicada en función de cómo se muevan los datos económicos actuales? Es una variable complicada hoy, y lo es desde hace años, y eso es lo que justifica la prudencia que se ha tenido en el presupuesto para no atender todas las necesidades planteadas a nivel sectorial en estos meses previos al presupuesto. Y eso es lo que nosotros vemos como, o sea, por eso es que ponemos también la lupa en el dato del déficit, porque el margen fiscal es muy escaso, casi nulo hoy, y viendo las necesidades es que hacemos mucho hincapié en que no hay otra mejora a mediano y largo plazo del PBI que no sea atacar la efectividad del gasto actual. Porque uno puede pensar en la mejora del déficit a raíz de un incremento en la recaudación, eso es un supuesto fuerte en el presupuesto, de que tanto por mayor crecimiento como por los cambios normativos e impositivos planteados, eso estaría empujando esa mejora proyectada del déficit, pero eso es algo incierto, eso es una estimación. Claro. Que, bueno, como decíamos, ojalá se cumpla y logre materializar una baja del déficit, pero a nivel sostenido, a mediano y largo plazo, no hay otra que atacar la efectividad del gasto actual. Todos conocemos hoy en día casos o lugares o oficinas o trámites que sabemos que se pueden hacer mejor a nivel estatal. Entonces, eso debería ser un tema central, considerando el poco margen fiscal que hay de atacar. Si después se ve acompañado de una mejora en la recaudación por más actividad, por mayor recaudación, por cambios normativos o impositivos, buenísimo, va a ser un déficit aún menor, pero si no se ataca eso, creemos difícil en una mejora sostenida. Recomiendo en este punto de la entrevista la charla que tuvimos hace un tiempo, el 7 de julio, con Nicolás Vidal, economista y también investigador allí en Ceres, donde el Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social le envió al Ministerio de Economía una base de datos de 300 planteos sobre trabas regulatorias del país, digamos, ¿no? Donde se puede advertir que hay una cantidad de cosas que hace el Estado que pueden ser hechas de mejor manera, menos onerosas y que además pueden favorecer a que los trámites burocráticos sean mucho más expeditivos, digamos, ¿no, Martín? Y eso es muy importante porque estamos en un escenario de baja competitividad, tanto para la inversión extranjera como nacional, competitividad a la hora de producir. Hoy es muy caro producir, también es muy caro vivir. Entonces, viendo que hoy el escenario es complejo, viendo que las proyecciones del presupuesto tampoco establecen una mejora en la competitividad, si uno mira evoluciones de tipo de cambio, de inflación internacional, atacar eso, que es la elevada regulación que hoy el Uruguay tiene y que termina derivando en altos costos de producir, de invertir y de vivir, como lo sabemos todos, regulaciones que pueden venir por el lado de abrir una empresa, claro, de regulaciones que uno tiene que cumplir para poder tener un negocio, un comercio, de regulaciones a las importaciones que terminan derivando en mayores precios para el consumidor. Atacar eso es central porque hoy el escenario de competitividad es bastante complejo y por eso es que hicimos ese relevamiento de 303 respuestas que tuvimos, o sea, lo abrimos al público en general para que manifieste sus experiencias. No hay nadie mejor que quien está en la calle todos los días lidiando con eso para que nos cuente qué es lo que pasa y también que proponga soluciones a esas normativas. Y por eso fue que lo presentamos al Ministerio para que, bueno, esperemos que se tenga en cuenta en este camino facilitador o desregulador que el Ministerio ya ha emprendido, que hace unos meses hizo el primer anuncio, que obviamente acompañamos la dirección del anuncio y esperemos que sigan en los próximos meses en este sentido. Iba a apuntar justamente eso, Martín, que en dos movidas que realizó el Ministerio de Economía ha puesto prueba justamente a simplificar ciertos aspectos de los procesos burocráticos que tiene el país, digamos. Comparte esa mirada. Por supuesto que después introducirse a bucear en ese macramé de 300 trabas lleva su tiempo, ¿no? No es automático.
pero que da la impresión de que la mirada que tiene el ministro de Economía y su equipo con respecto a esto, bueno, hay que destacar el trabajo de Giuliano Cantizani y otros economistas que justamente tienen esa mirada, de que da la impresión de que van en la dirección que propone Ceres por lo pronto. Sin dudas que compartimos la dirección, particularmente del primer anuncio, que fue muy buena la dirección y el tipo de anuncios que se dio. Creemos que se tiene que continuar, y ya mismo el ministro y las autoridades han dicho que se va a continuar por esta línea, porque hay mucho para hacer, y para que esto se logre traducir en bajas significativas de lo que es el costo de producir, el costo de invertir y el costo de vida, todavía queda mucho por hacer. Entonces, bueno, eso fue lo que nosotros aportamos desde Ceres para este camino que el Ministerio ha decidido emprender, y bueno, y esperemos que se siga en este camino. Martín, antes de pasar a los interrogantes del presupuesto y del proyectado presupuesto nacional de gastos, hay una mirada con respecto al tema impositivo. Hay un debate político con respecto a lo que se planteó en campaña electoral y qué es lo que el gobierno está planteando ahora. Pero en la mirada técnica de Ceres con respecto a la recaudación y a lo que va a pasar, no solamente con el impuesto TEMU, sino también con el impuesto mínimo global y también con las otras correcciones que abraza el presupuesto. ¿Qué ponen ustedes arriba de la mesa? Bueno, así como el crecimiento de la economía estaba muy atado a las mejoras del déficit fiscal, lo que se va a recaudar por estos cambios impositivos también afecta mucho el resultado fiscal proyectado. Entonces, lo que nosotros planteamos, la interrogante para que se discuta en estos meses, es cómo se va a lograr efectivamente ese incremento en la recaudación. Hablando con actores de sectores, sobre todo de las zonas francas, y también viendo lo que es la mejora histórica en la DGI, de mejora en la recaudación por mejora en la eficiencia, que eso es algún factor en lo que se hace mucho hincapié en el presupuesto, ponemos la duda si se va a poder concretar ese número, que como decíamos sería bueno para lo que son las proyecciones de déficit fiscal esperadas por el gobierno, pero preguntamos simplemente o planteamos la interrogante de poder explicar la magnitud proyectada, porque es algo muy grande lo que se proyecta, tanto por impuestos o por cambios impositivos, como por la mejora en la eficiencia de la DGI, que viendo el histórico uno piensa de si eso efectivamente se va a terminar materializando. Entonces dejamos la interrogante sobre la magnitud, sobre todo, no en la dirección, sino la magnitud esperada para por esos cambios impositivos. Días pasados el ministro Odone dio una conferencia de prensa haciendo varias valoraciones. Fue previo a la comparecencia del viernes en el Parlamento, donde aclaró por qué el Estado persigue la posibilidad de gravar con IVA a las compras realizadas básicamente a través de la plataforma TEMU. Y me da la impresión de que en esta respuesta el ministro profundiza en algunos aspectos que van mucho más allá de TEMU y del IVA, que son interesantes volver a escuchar para la próxima interrogante para Martín. ¿Se acuerdan que yo durante toda la campaña dije que hacer promesas sobre temas impositivos era algo desaconsejable? Punto 1. Punto 2. En cualquier caso, en el escenario del periodo electoral, ¿ustedes saben cuál era el nivel de déficit fiscal proyectado por la estadística fiscal para el año 2025? Los invito a que vayan al septiembre de 2025, junio de 2025, y miren cuál era la proyección fiscal que la estadística fiscal oficial reportaba. ¿Saben cuánto era? 2,8. ¿Saben cuánto va a ser? 4,2, 4,3. Por tanto, yo me permito afirmar que durante 2024 nosotros vivíamos en un espejismo fiscal. Yo mismo viví un espejismo fiscal. Yo sabía que el resultado fiscal no iba a ser 2,8, pero nunca pensé que iba a ser 4,2. Y si ustedes miran lo que los analistas privados decían, yo uno de ellos, en la respuesta al Banco Central, a la encuesta de expectativa del Banco Central de cuál iba a ser el déficit fiscal al cierre de 2025, la expectativa era 2,8. Por lo tanto, en campaña electoral se dijeron muchas cosas en base a la información que había en campaña electoral. Dicho en otras palabras,
con un déficit fiscal de 2,8 en 2025, ¿hubiera sido posible no apurarse en estas innovaciones tributarias? Hubiera sido posible. Yo hubiera preferido ese escenario, ¿Por qué? Porque me hubiera dado tiempo, mucho más tiempo para implementar el proceso. Pero en la medida que se me acabó el tiempo, tengo que hacerlo ahora. Da la impresión acá, Martín, que el ministro explicita por qué toma la decisión que toma. Que el Frente Amplio, que en la campaña electoral se había propuesto no aumentar o colocar nuevos impuestos, es un hecho. Y que esa promesa queda incumplida a partir de esto también. Habrá que ver qué es lo que sale del Parlamento. Ahora, la explicación que da el ministro es relevante para comprender el por qué se va en la dirección de tomar una definición como esa. Pero la pregunta que te quería hacer tiene que ver con el hecho de la aplicación de un impuesto, como es en este caso, digamos, y este en particular, no hablo del impuesto mínimo global o de las otras correcciones. ¿Está claro cuál es el ingreso que puede tener? Te lo pregunto por lo siguiente. He consultado a algunas personas de sectores comerciales afectadas por el impuesto TEMU que dicen, bueno, mi facturación bajó un 50%. Si baja la recaudación, baja el IVA. La aplicación de este impuesto para estas compras que ingresarían dinero al Estado, ¿le van a generar un ingreso o en realidad van a tapar el bache que dejó la caída de la recaudación de los lugares establecidos a partir de las compras a través de TEMU? Capaz que te hice demasiado entreverada la pregunta, pero a ver si quedó claro y si no te lo vuelvo a plantear. No, entiendo. Yo creo que más allá de que si en el neto va a terminar siendo positivo o no, que eso también hay que ver cómo se hizo esa proyección, porque cuando uno pone un impuesto tampoco tiene que pensar que la gente va a seguir comprando exactamente lo mismo, porque eso puede generar un cambio en el comportamiento. Entonces, como esto está un poco más caro, ahora paso a comprar en el comercio local, entonces ahí también hay que ver el incremento en la recaudación de IVA, porque se compraría más en los comercios locales, o también capaz que prefiero, ir a comprar a Brasil, porque puede estar más barato. Yo creo que más allá de eso, de ver si la magnitud es esa o no, y la magnitud final cuál es, creemos que este impuesto, y no nos queremos meter en si estamos de acuerdo o no, puede ser servir como un parche para el problema de fondo, que no se está atendiendo con esto, que el problema de fondo es lo caro que es lo que se vende hoy a los precios al consumidor acá. El problema de fondo es ese, porque ¿por qué la gente compra por TEMU? Porque es mucho más barato. La gente no compra tanto por TEMU. TEMU no irrumpió tan fuerte en el mercado en lugares en los que se vende barato. ¿Por qué entró tanto acá? Porque acá se vende muy caro. Entonces, ese impuesto que puede terminar beneficiando parcialmente al comercio local puede ser algo útil, pero algo temporal. O sea, lo de fondo y lo estructural es lo caro que se vende hoy, y por eso es que creemos que el foco central tiene que estar en atacar las regulaciones y en atacar todo lo que hoy está generando costos adicionales y no es imprescindible. Obviamente, hay regulaciones y hay cosas establecidas y normas que son imprescindibles y que tienen que estar, pero hay otras que no. Todas se crearon con buenas intenciones, pero el tiempo cambió, hay muchas cosas que quedaron obsoletas, hay muchos trámites presenciales, muchas exigencias que capaz tenía sentido hace 50 años, pero no ahora. Hay muchas cosas que terminaron, cuando se fueron creando cosas adicionales, terminan siendo duplicadas, hasta a veces triplicadas, en cosas que tienen que hacer los comercios, muchos de los comercios que venden comida, por ejemplo. Entonces, eso a la larga termina siendo, y también los comercios, los de vestimenta, que son los más afectados con la irrupción de TEMU, y de otras plataformas. Entonces, el tema de fondo es otro, porque capaz que se graba TEMU con IVA, que no termina moviendo la aguja en realidad, porque la diferencia y la brecha de precios es bastante grande. Capaz que después se le pone otro impuesto, capaz que después aparece otro TEMU más barato, pero seguimos sin atacar el problema de fondo, que es ese. Martín Alesina, economista, investigador en Ceres, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y por habernos ayudado a ir decodificando parte del presupuesto que presentó el gobierno.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.